La semana pasada y las semanas anteriores hemos estado hablando acerca de los frutos, de fructificar, de ser productivo. Hemos estado viendo cuál es el deseo de Dios. Hemos aprendido a diferenciar o a saber, digamos, hemos conocido, estamos conociendo, perdón, la voluntad de Dios, ¿no? Y esto es súper, súper importante porque para poder obedecer al Señor, tenemos que conocerlo, tenemos que conocer su voluntad. Para eso debemos saber qué dice, y para saber qué dice debemos leer la Biblia y debemos también congregarnos. Ambas cosas son importantísimas. Por supuesto, sin dejar la oración de lado como una segunda derivada, no, sino que la oración es súper importante, complementa las otras dos cosas que hemos dicho. Es lo que conocemos como disciplinas espirituales. Ahora bien, eh, vamos a seguir hablando del tema porque es súper relevante. La semana pasada habíamos visto cómo ser productivos o siendo productivos, eh, y les había dicho que íbamos a continuar, digamos, de alguna manera con el tema, eh, pero ahora vamos a ir viendo un poco más los frutos, porque anteriormente incluso, antes de tocar el tema propiamente ha sido los frutos, estuvimos viendo también algo, el Señor ya nos venía hablando, como en Gálatas 5:22, por ejemplo, ¿no? El fruto del Espíritu, que tiene 9 componentes, no sé si se acuerdan, ¿no? Amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, dominio propio. Son componentes que tiene el fruto del Espíritu, que eran básicamente frutos internos, frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros a medida que nosotros pasamos tiempo y cultivamos una amistad con Dios. Y va produciendo en nosotros ese fruto apacible y agradable al Señor. Y que también había un fruto externo, que está en Mateo 28, a partir del versículo 20, donde dice que vayamos y prediquemos a todas las naciones y que hagamos discípulos a todas las naciones y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que les enseñemos a obedecer los mandamientos que a nosotros nos han sido enseñados. Entonces eso es un fruto también, un fruto externo, el hecho de poder ir y predicarles a otros y que estos otros también conozcan a Cristo y vayan a sus pies. Esa es la idea, ¿no? Pero para producir un segundo fruto hay que producir el fruto interno primero. Tenemos que empezar a producir el fruto del Espíritu y de esa manera vamos a ser llevados por el Espíritu. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver una vida que agrada a Dios. Ese fue el título que le puse, pero básicamente es continuación de toda esta productividad, de toda esta producción de frutos, ¿no? Externos e internos, y que al final se refleja en una vida que agrada a Dios. Y para eso vamos a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Nosotros ahí en esa carta, bueno, en realidad, si nosotros vemos la carta de los Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, las cartas a Timoteo incluso, la carta a Tito, todas estas cartas tienen algo en común, tienen un factor común, por decirlo matemáticamente, y es que describe la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Eso es lo que describe. Y de allí, digamos, algunas pautas para que nosotros podamos, digamos, de alguna manera compararnos con esas pautas y ver qué tan lejos, qué tan desviados estamos de esas pautas. Porque recuerden que así como lo plantea Santiago, el apóstol Santiago, que dice que el que va a la palabra de Dios y no la practica
es como aquel que ve su rostro en un espejo y después se va y se olvida cómo era. Porque ciertamente la palabra de Dios es como un espejo para nosotros, donde nosotros podemos ver nuestra suciedad, nuestros errores, nuestros pecados, las manchas que tenemos que limpiar. Pero si yo estoy sucio, vamos a suponer, porque se me dañó el auto, ¿verdad? Y tuve que meterme en el motor a arreglar las cosas y me manché la cara, yo voy a ir a lavarme las manos porque me las veo sucias y puedo lavármelas. Pero si yo no me veo en un espejo, yo no me voy a dar cuenta que tengo la cara sucia. Para eso necesito ir al espejo y verme, y ver dónde está sucio, y lavarme. Eh, pero si yo voy al espejo y digo, ah, mira, tengo la cara sucia, pero me voy y no hago nada, es como que no me lo hubiera visto. O sea, hice caso omiso al espejo. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Cuando yo voy a la palabra de Dios me confronta con mi pecado y yo no hago nada al respecto, sino que sigo viviendo como he vivido siempre. Entonces, eh, es como que yo no me hubiera lavado la cara a pesar de que me la vi sucia. Así que definitivamente necesitamos lavarnos la cara. Es decir, tomar acción ante los pecados que la palabra de Dios nos muestra. Y por eso es que en 1 Tesalonicenses podemos leer, por ejemplo, parte de la vida que agrada a Dios. Como dije, está en muchas partes de la Biblia. Y aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 1, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, fíjense lo siguiente, ¿no? Aquí está el apóstol Pablo mandándole una carta a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, y básicamente les está diciendo, queridos, así como ustedes han aprendido de nosotros, cómo conviene conducirse y agradar a Dios. O sea, cómo conviene comportarse y agradar a Dios. Entonces, acá hay dos cosas. Uno es cómo las personas que son maduras en el espíritu deben enseñar o debemos enseñar a los demás a cómo comportarse y cómo agradar a Dios. La otra cara de la moneda es la gente que recibe la enseñanza debe aprender efectivamente a cómo comportarse y cómo agradar a Dios. De manera, dice, que abunden más y más. Abundar más y más, dice, ¿no? La palabra abundar acá significa en realidad más de lo suficiente. No tenemos que conformarnos con lo suficiente. Ah, bueno, ya yo aprendí, por ejemplo, que nos debemos amar unos a otros, lo aprendí intelectualmente, me lo sé de memoria, pero no lo aplico al principio. Entonces es como que no hubiera aprendido nada. Después entiendo este principio que debo practicarlo. Y entonces empiezo a preguntarle a los demás hermanos de la iglesia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Verdad? ¿Te falta algo? Me empieza a interesar la salud de mi hermano, me empieza a interesar su estado financiero, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo lo está haciendo? En fin, los problemas que tiene. Me empieza a interesar, no porque yo empiece a ser un intrometido, ¿verdad?, de la vida de los demás, sino porque empieza a haber un interés genuino debido al amor ágape que Dios empieza a obrar en mí. Y esa es una de las componentes, de hecho es la primera componente del amor, del fruto del Espíritu, el amor ágape, el ágape que viene de Dios.
Así que aquí tenemos a estas personas. Fíjate que no es solamente Pablo. Pablo no está diciendo de la manera que aprendieron ustedes de mí, sino dice de la manera que aprendieron de nosotros. Habla en plural. Habla de un grupo de personas maduras en el espíritu que iban a las iglesias y modelaban de alguna manera el comportamiento entre los hermanos y el cómo agradar a Dios. Y esto es importante. ¿Para qué? Para que en estas dos cosas abundemos más y más. ¿No? Claro, porque ya saben ustedes las instrucciones que les dimos. Es lo que les está diciendo básicamente. En el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios, ahí se lo dice claramente, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjate, vuestra santificación. Dios quiere que nosotros seamos santificados. Eso es lo primero. Entonces, cuando nosotros tenemos en la vida situaciones donde tenemos que tomar decisiones, como por ejemplo, estoy mal económicamente y tengo la oportunidad de hacerme de un dinero en mi bolsillo, de manera ilícita. Tengo que tomar una decisión si hacerlo o no hacerlo. Y venir y preguntarse, ¿será la voluntad de Dios robar o no robar? Es básicamente no conocer a Dios para nada. Porque obvio que la voluntad de Dios es no robar. No sé si me estoy explicando. Estoy poniendo un caso extremo, obviamente, ¿no? O, a ver, ¿qué otra cosa puede ser? Tener un pleito con una persona y buscar la venganza, tratar de dañarlo permanentemente o, ¿por qué no, quitarle la vida? ¿Será la voluntad de Dios, Señor, que yo asesine a esta persona? Obvio que no. No sé si me estoy explicando. O sea, hay cosas de la voluntad de Dios que son evidentes y que el primer filtro es, ¿esto me santifica? Y después vamos un poco más allá a las cosas que no son tan evidentes, ¿no? Y ahí aplico unos filtros más profundos incluso. ¿Esto que voy a decir glorifica a Dios o no lo glorifica? Porque aquí la cosa es binaria, aquí no hay términos medios. Aquí es o lo glorifica o no lo glorifica. Lo que glorifique más o menos, Dios lo toma como que no lo glorifica. Ya, para que tengan un parámetro. Aquí es unos o ceros, no hay otro. Entonces, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y lo primero que dice, que os apartéis de fornicación, ¿no? Ahí está en cursiva, yo después le voy a leer todo esto primero y después vamos a un poquito al detalle. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Tiene que ver con lo que dice fornicación al principio. Y después dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, lo primero que habla la palabra de Dios tiene que ver con pecado sexual, para empezar, ¿no? La voluntad de Dios es la santificación. ¿Por qué el pecado sexual? Bueno, porque el pecado sexual ha estado siempre presente y ha sido un temazo en realidad en el ser humano, eh, porque siempre ha estado presente, porque siempre el placer, digamos, sexual ha hecho, digamos, ha hecho mella con el hombre, lo ha destruido, se han librado venganzas, guerras, y de todo por estos asuntos, eh, asesinatos, etcétera, etcétera, justamente por lo que ha sido la inmoralidad, ¿no? La inmoralidad ha traído violencia, ha traído hambres, ha traído un montón de consecuencias.
Y entonces, por eso es que como es algo tan como arraigado, que apela al instinto, digamos, más elemental, o uno de los instintos más básicos del ser humano, entonces el Señor de las primeras cosas que dice es que nos apartemos de la fornicación. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué yo puse algunas cosas en cursiva allí? Bueno, vamos a verlo. Por ejemplo, fornicación tiene que ver con inmoralidad sexual, derechamente. No es necesariamente el acto sexual en sí mismo con una persona, sino tiene que ver con toda inmoralidad sexual. Cuando yo busqué esta palabra en el griego original, la palabra en el griego es la palabra porneia, que es donde viene pornografía o porno, ¿no? Que tiene que ver con desnudez, tiene que ver con todo este tipo de cosas, pero significa, el significado como tal es inmoralidad sexual, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Entonces, no es solamente un acto sexual, digamos, entre un hombre y una mujer, sino tiene que ver con diferente inmoralidad, tiene que ver con adulterio, tiene que ver con homosexualidad, tiene que ver con promiscuidad, tiene que ver con lujuria, tiene que ver con todos estos componentes, tiene que ver con masturbación, etcétera, etcétera. Todo el conjunto, ¿verdad?, de cosas que son sexualmente inmorales, digamos. Después, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos la palabra propia o la frase propia esposa. Es bien interesante esto de propia esposa. La palabra, no, la palabra en el griego original no está la palabra propia. Y de hecho tampoco está la palabra esposa, sino que está la palabra vaso o recipiente. Es la palabra skeuos, que significa recipiente, vaso. También significa posesión, mercancía, objeto, cosa, jarra, plato. Un término general que puede referirse incluso a una persona. En este caso, fíjense que está como truculento, ¿no? O sea, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor, sería la traducción literal. Ni siquiera, perdón, sería que cada uno de ustedes sepa tener su vaso en santidad y honor, ¿no? Vaso, skebus. Ahora, ¿por qué en algunas versiones o traducciones de la Biblia hablan de propia esposa? Bueno, porque tiene que ver en el sentido de que este término puede referirse también a una persona, y como aquí básicamente se le está hablando a los varones tesalonicenses, en términos generales, que son a los que se les dan las instrucciones directas, y como está hablando de inmoralidad, tú no vas a tener, bueno, a menos que haya alguna cuestión rara, pero normalmente las personas no tienen fetiches con vasos o con recipientes, eh, pero, pero sí con otras personas, normalmente es así. Entonces, lo que quiere decir efectivamente este pasaje bíblico es que nosotros debemos tener a nuestras esposas de tal manera que se haya quitado por completo la inmoralidad sexual en nuestra alcoba para los que estamos casados. Y para los que no están casados, no debe haber nada sexual en realidad metido allí. Entonces, mi esposa viene a ser como mi propio vaso, mi propio recipiente, además. Es donde yo puedo depositar todo lo que sea de la piedad. Si yo lo mezclo con otras cosas, si yo lo adultero, entonces no va a haber santidad y honor. Hay una versión acá, otra versión que dice en el versículo 3, bueno, desde el 4.
desde el 4, claro. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Claro, acá hay a esta versión está hablando de que el recipiente o el vaso es uno mismo en realidad. Bueno, son diferentes traducciones que se le da a la Biblia, pero lo que quiero dar a entender, o lo que quiere dar a entender definitivamente es que nosotros debemos aprender a vivir en santidad y honor. Y eso es fundamental. Cuando debemos aprender a vivir en santidad y honor, yo como esposo tengo que procurar que mi esposa también viva en santidad y honor. Ella como esposa también debe procurar que yo como su esposo debo vivir en santidad y honor y cuidarnos unos a otros, ¿no? Tal como lo dice, por ejemplo, Efesios 6, no me acuerdo qué versículo, ¿no? Donde la Reina Valera lo dice, sométanse los unos a los otros. Entonces, yo debo cuidarme de todas estas cosas. Nosotros como los odres de Dios, como los vasos de barro de Dios, debemos cuidarnos de no estar adulterados con la inmoralidad. Finalmente, pasión de concupiscencia se refiere a pasión lujuriosa, ¿ya? De hecho, en el griego está al revés, dice lujuriosa pasión, ¿no? No en lujuriosa pasión, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿no? Como aquellos que no conocen a Dios. Entonces, eso es lo que viene a ser todo este mensaje, digamos, ¿no? Para que tenga un sentido más amplio que el que solo está escrito y que, dependiendo de la traducción de Biblia que tengamos, obviamente esté de una u otra manera. En el versículo 6 dice lo siguiente: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. O sea, pasamos del pecado sexual, que es la primera cosa que nosotros debemos evitar, y pasamos ahora a agraviar ni engañar, que no se agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces nosotros tenemos, bueno, agraviar ni engañar tiene que ver, bueno, de hecho engañar, la palabra que está como engaño aquí tiene que ver con explotar o tomar ventaja. Que ninguno agravie ni explote o tome ventaja en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Bueno, esto tiene que ver, bueno, engañar al hermano, ¿verdad? Tomar ventaja del hermano, abusarlo, explotarlo de alguna manera, son cosas que nosotros debemos evitar por completo. De hecho, son cosas del mundo que podemos traer del mundo y que nosotros tenemos que definitivamente desarraigar, ¿no? Por ejemplo, se ve mucho en nuestros países lo que llaman patrones de fondo, por ejemplo, ¿no? Cuando uno trabaja, está por decir, el patrono, el dueño del negocio, por decir alguna cosa, o el jefe, y está latigueando, ¿verdad? Metafóricamente hablando, azotando a los que están por debajo para que hagan el trabajo bajo amenaza de botarlos, porque efectivamente hay una fila de gente esperando trabajar y eso le mete presión a los que están trabajando. Y uno fácilmente las personas fácilmente pueden caer en este tipo de control, digamos, o de explotación. Entonces, bueno, esas son cosas que se tiene que empezar a cambiar cuando nosotros somos cristianos. Tiene que empezar a cambiar. Yo entiendo que son procesos, yo entiendo que poco a poco es dejar la manera de pensar aquí para ponerla más allá. En unos casos puede ser más rápido que otros, pero definitivamente la tendencia debe ser a bajar esto, ¿verdad? Y a eliminarlo por completo. Claro, comportarse así como patrón de fondo, digamos, ¿no? Como, del punto de vista del empleador. Del punto, claro.
exacto, de como empleador. Entonces dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Fíjate que Dios, o sea, la Biblia habla de inmundicia. Todos estos pecados, ¿verdad? Son inmundicia. Es una cochinada para el Señor en realidad, sino que al contrario, nos ha llamado a santificación. O sea, que ir eliminando el pecado sexual en nuestras vidas y empezando a amar, empezar a amarnos entre nosotros como hermanos en Cristo, no tomando ventaja de ninguno, ni explotando, ni aprovechándose de ninguno. Es parte de lo que es el proceso de santificación. Entonces, estas son las cosas en las que el Señor quiere que nosotros vayamos abundando. Y por eso es que hoy, por ejemplo, si estamos escuchando esto, hoy tenemos que empezar a salir de acá reflexionando cómo soy, cada uno en particular, y vamos tomando las decisiones correctas ahora para empezar a enrumbar nuestra vida de otra manera, dando un golpe de timón, ¿verdad? Para que el barco se enrumbe en el camino que el Señor quiere que lo enrumbemos. Seguimos. En Tesalonicenses, en el 4, versículos 8 y 9, dice lo siguiente. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Wow. Fíjate la importancia de obedecer las palabras que acabamos de leer. Porque el que no las obedece, las desecha. Y si las desecha, está desechando a Dios. No está desechando al apóstol que escribió esto. No está desechando a Pablo, ni me está desechando a mí, que lo estoy leyendo ahora, sino que está desechando a Dios mismo. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a pensar. En realidad, cuando yo no hago caso de lo que me está diciendo la palabra de Dios, yo estoy desechando al Señor mismo, me lo diga quien me lo diga. En el 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. En el caso de los tesalonicenses, no había realmente mucho que decir acerca del amor fraternal, porque ellos ya se estaban amando unos a otros. Seguramente estaban pendientes los unos de los otros, ayudándose los unos a los otros, y viendo de que no les falte nada los unos a los otros, ¿no? Y esto es parte de lo que es el amor entre los hermanos de la iglesia. Y estas son cosas que deben ser practicadas. Nosotros hemos tratado de practicar estas cosas también, ¿verdad?, dentro de la iglesia, y hemos tratado también de enseñar que el amor fraternal esté presente de alguna manera. En el versículo 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea, no solamente en Tesalónica, sino también en Macedonia. Los tesalonicenses se ocupaban de los tesalonicenses, pero también se ocupaban de los macedonios. Pero os rogamos, dice el Señor, hermanos, que abundéis en ello más y más. Fíjense el nivel que empieza a darle el Señor acá. Si bien es cierto que dice la carta que en cuanto al amor fraternal no había mucho más que decir, les ruega de todas maneras que aumenten el nivel de amor. O sea, como decíamos antes, ¿no? Hace un rato, no debemos conformarnos con hacer lo que estamos haciendo, sino que debemos ahondar aún más y cada vez más. Fíjate la frase, que abundéis en ello más y más. No es llegar y decir, bueno, ahora ya yo pregunto, ¿verdad? Yo le pregunto a 3 y 4 en la iglesia y suficiente, pues ya pregunté y pregunto una vez al mes.
El Señor está diciendo, no, abunda en ello más y más. Entonces empiezo a preguntar cada 15 días. Y ya no a 3 y 4, sino ahora a 5 o 6. Pero después el Señor me convence de que tengo que seguir abundando y seguir preocupándome. Entonces ahora es semanalmente a 10. Y después entro a la semana y voy abarcando cada vez más y más. Y voy preguntando más y más. ¿Y cómo estás? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Cómo está tu relación con Dios? No, mira, no he leído la Biblia esta semana. ¿Y por qué no la has leído? No, porque me he distraído, porque el trabajo, porque lo que sea. Entonces, bueno, pero recuerda hacerle el espacio al Señor, es la prioridad. Si no te da tiempo, levántate un poquito más temprano y lee la hora. No, es que a mí me cuesta mucho levantarme temprano. Bueno, pero voy a orar por ti porque necesitas, ¿verdad? Hacer el sacrificio o reorganiza tu horario o no te acuestes tan tarde o soluciones, ¿no? La cosa es empezar a dar soluciones. Y por supuesto que el que recibe las sugerencias no debería ser rígido, ¿verdad? Porque a veces hay gente rígida, totalmente rígida, que no hay espacio en la agenda, pero nada, ni para meter una aguja. Eh, entonces está mal hecha la agenda, pues. ¿No? Porque debemos tener los espacios para las holguras. Y Dios, dicho sea de paso, tú no lo metes en una holgura, porque eso es como darle las obras a Dios. Tú le haces el espacio apropiado de Dios y lo demás lo dejas en las holguras. El trabajo lo apiñas si quieres, ¿verdad? Lo quitas de aquí, lo pones más allá, haces lo que quieras con ese tipo de cosas, pero a Dios no. Con Dios le debemos, o la sugerencia, mejor dicho, el deber ser es darle la prioridad. Así que esto es importante también que nosotros entendamos. En el 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Fíjate que también parte de la vida que agrada al Señor es tener tranquilidad. No andar agitado, con el espíritu agitado, deprimido, enojado, irritable, sino procurar tener tranquilidad. Y esa tranquilidad, esa paz, nosotros la podemos encontrar en Jesucristo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, mi paz les dejo y mi paz les doy. Y la paz que yo les doy no es como el mundo la da, definitivamente, porque esa paz que Jesús da es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que es producto de el Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo yo quiero estar tranquilo? Bueno, la manera de estar tranquilo no es trabajando de sol a sol, no es confiando en el político de turno, no es confiando en el cambio de constitución, sino es confiando en Jesucristo. ¿Y cómo confío en Jesucristo? Leyendo su palabra sistemáticamente e incorporándola a mi vida sistemáticamente. Poco a poco la voy incorporando. Poco a poco voy incorporando la palabra de Dios en mi vida y voy dando frutos, al principio de a poco y después cada vez más y más, porque la idea es abundar en ello más y más. También habla de ocuparse de nuestros negocios y trabajar. También el Señor nos manda a trabajar. El trabajo, sobre todo a los varones, es mandato de Dios. Por lo tanto, el trabajo pasa a ser parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aunque para nosotros es una actividad secular y muchas veces la iglesia lo separa por completo. Y es más, bueno, porque así se han dado muchos casos también de que el trabajo nada tiene que ver con la iglesia. Y bueno, yo desde hace varios años he tratado de que más bien el trabajo se convierta en la iglesia. Por eso es que, por ejemplo, en Venezuela, ¿verdad? La iglesia que se hizo en Caracas es de colegas ingenieros, que hoy en día ha crecido y hay otras personas, pero al principio fue con puros colegas ingenieros.
Aquí en Chile estoy tratando de hacer lo mismo. Ahora con la pandemia es un poco más difícil porque ya no vamos a la oficina, pero de todas maneras con todo y eso, eh, digamos por las redes sociales, por llamadas telefónicas, ¿verdad? Estamos tratando de todas maneras de predicar también. ¿Y dónde voy a predicar yo? En mi entorno, donde Dios me ha puesto. Allí, en mi metro cuadrado, donde yo puedo tener cierta influencia, ahí el Señor me ha puesto y me ha puesto justamente para que predique su palabra. Entonces, yo me tengo que ocupar también de mi trabajo. Es parte del mandato de Dios, trabajar. No trabajar es ir en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, mi trabajo también debo honrarlo y Dios se debe manifestar también en mi trabajo. Y dice, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos enseñado, o sea, ser productivos, laboriosos, no ociosos. La Biblia, al contrario, condena la ociosidad. Entonces, sí, el trabajar es importante, pero ojo, el trabajar es el resultado de un mandato de Dios y no al revés. Por lo tanto, yo no voy a meter a Dios dentro de mis horas libres en el trabajo, sino que yo aprieto el trabajo, ¿verdad? Y me sacrifico yo para darle el lugar correspondiente al Señor como prioridad. Entonces yo cuando me levanto, lo primero que yo hago, por ejemplo, es orar, leer la Biblia. Después que yo he hecho mi devocional matutino y después voy y hago todo lo que tengo que hacer para irme a trabajar, después yo, por ejemplo, en mi hora de almuerzo, que es una hora, yo no me tomo una hora para almorzar. En realidad me tomo 10 minutos, 15 cuando mucho. Y tengo los otros 50, 45 minutos para volver a orar, para volver a leer la Biblia, para tener un tiempo, ¿verdad? Con el Señor. Por ejemplo, ahora que estamos digamos, trabajando en pandemia, que no hay compañeros de trabajo al lado. Si hay compañeros de trabajo al lado, entonces hacer el trabajo, por ejemplo, que también he hecho, que ha sido hablarle a otros de Cristo, ¿verdad? Salir y conversar con ellos, tocar temas personales y convencerlos, ¿verdad? Dando testimonio uno de que Jesús es la respuesta a eso. Y de esa manera vamos trasladando el reino de Dios también al trabajo. Así que esto es importante también, queridos, no es poca cosa. En el 12, de hecho, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Porque tú sabes que es malo también, y esto ha sido un pésimo ejemplo que han dado los cristianos durante muchos años. Durante muchos años, los que se hacían cristianos eran aquellos que no tenían nada que perder. Nada que perder. Los más pobres, digamos, económicamente, ¿no? Los que vivían en las pobrezas, en la miseria, allí se hacían cristianos. Ahí se manifestaba Jesucristo. Pero hubo algo que ha impactado también, y que fíjense que también está aquí en la Biblia, en este versículo 12. La fama que dieron los cristianos durante muchos años fue de miseria, de pobreza, ¿verdad? De que no tenían trabajo, de que eran incapaces laboralmente hablando, intelectualmente hablando, etcétera. Entonces, ¿quién quería ser cristiano así, por favor? ¿Quién quería ir a la punta del cerro a una iglesia y estar, ¿verdad? Rodeado de gente que lo único que hace es pedir, que pobrecitos nosotros, todos andrajosos. Obviamente que no era atractivo, pero para nada, en lo más mínimo. Por eso es que aquí en la Biblia dice, para que se trabajen, para que se conduzcan honradamente, dice la palabra, para con los de afuera, no anden por ahí haciendo lo que no tienen que hacer, y para que no tengan necesidad de nada, para que no estén pidiendo, ¿verdad? Como mendigos, porque Dios no manda eso. Hacerse las víctimas también de que mira, pobrecito, ¿verdad? Yo lo único que hago es alabar al Señor.
Bueno, si lo único que haces es alabar al Señor, es mejor que también lo empieces a alabar en el trabajo, porque el Señor manda a trabajar. De hecho, hay otro versículo ahí que dice, el que no trabaje, que no coma. O sea, así de franca es la Biblia, ¿no? Entonces, esto es un tema que es también importante, importante. Todo esto tiene que ver con la vida que agrada al Señor. En Colosenses, capítulo 3, hay gente de negocios, sí, también habla de negocios, habla de empresas también, hay empresarios, hay cristianos empresarios, la Biblia lo está hablando también, o sea, efectivamente así es. Colosenses 3, versículos 12 y 13, dice, mira, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto es importante también. Bueno, toda la palabra de Dios es importante, pero ¿a qué se refiere con vestirnos? ¿Acaso no tengo ropa, pastor? ¿Acaso no tengo ropa ahora, Oscar? No, por supuesto que tienes ropa, pero ¿para qué sirve la ropa? La ropa sirve para, no solamente para proteger el cuerpo, la ropa sirve también para dar una imagen. Porque yo con la ropa doy una imagen. Depende de cómo yo me vista, yo voy a dar una imagen. Hay gente que se viste estrafalariamente y da esa imagen de estrafalario, ¿no? Tal vez no lo sea, o no tanto. Hay gente que se viste de maneras inapropiadas, indecorosas, entonces da mala imagen. Aquí cuando dice que nos vistamos como escogidos de Dios, tiene que ver con la imagen también. No, o sea, quiere decir que el fruto interno del que habla acá, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, que es parte del fruto del Espíritu Santo, debe reflejarse, debe verse, debe notarse. No podemos ser cristianos a la secreta. No sirve de nada que tú en tu trabajo, en tu colegio, en tu donde estés, ¿verdad? No parezcas cristiano. Debe verse. Por eso dice, vístanse entonces como escogidos de Dios, que se vea, que se proyecte la imagen, pero la imagen no tiene que ser marketing, ojo, la imagen no tiene que ser publicidad engañosa, la imagen debe ser real y genuina, no como McDonald's, ¿verdad? Que tú ves la hamburguesota y te dice 3,000 pesos esa hamburguesota doble, y cuando tú vas y te la dan un poco más y te trae unas instrucciones que dice agregue agua para que crezca, de lo chiquita que es, ¿no? Y ves las carnecitas flaquitas ahí. Son dos carnecitas así, pero flaquitas. Pero te ponen cada carne medio kilo en la foto, ¿no? Con bastante tomate, lechuga, rico. Publicidad engañosa se llama eso, queridos. La Biblia no nos llama a dar una imagen falsa, ¿verdad? Como si yo fuera un santo de Dios, sino que refleje en realidad la santidad que hay en mí, que es parte del fruto del Espíritu Santo, que obviamente va aumentando cada vez más y más a medida que pasa el tiempo, en la presencia de Dios, porque esto no es cosa de que solo el tiempo pase, esto es cosa de que yo pase el tiempo en la presencia de Dios, y ahí voy a ser como una planta abonada constantemente y regada constantemente, donde voy a florecer y dar fruto. Entonces yo necesito que la santidad y el amor ágape de Dios se noten como con misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. En realidad con más cosas, porque gozo, paz, dominio propio es lo que faltaría ahí, ¿no? Bueno, amor también. Entonces,
el fruto del Espíritu Santo se debe ver, queridos. No lo escondas, que se note que tú eres cristiano, que se note que tú eres cristiano. Y si eso produce molestias en los demás, si te rechazan por ser cristiano, si te apartan por ser cristiano, porque tú eres el aguafiestas, porque tú eres el que siempre está hablando de Dios, qué fastidio, ¿verdad? Gloria al Señor, hermano querido. Si eso es así, gloria al Señor, porque efectivamente estas son las cosas que nosotros debemos pasar y sufrir por Cristo. Después dice en el versículo 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Habla de soportarse los unos a los otros y de perdonarse los unos a los otros. Es parte de la vida que agrada a Dios, por supuesto. Hay personas que no perdonan, iglesias que no perdonan, ¿no? Yo conocí a una iglesia, por ejemplo, que no perdonó ni ha perdonado todavía después de 20 y tantos años. No ha perdonado todavía. Pero la vida que agrada a Dios es el perdón mutuo y constante. El pedir perdón y el perdonar, el otorgar el perdón. Son cosas que hay que vivirlas a diario, queridos, a diario, en la familia, en la iglesia, en el trabajo también, ¿verdad? Cuando el jefe te habla mal, perdona al jefe. El jefe no tiene ni jota idea que tú tienes a Cristo, aunque debería tenerla, porque debe notarse que tú eres cristiano. Y si no lo has notado es porque estás ciego, pero tal vez has hecho los esfuerzos. Puede pasar también. Pero perdónalo, perdónalo. Y sigue adelante. No le devuelvas con la misma moneda con que te trata, sino que vence con el bien, vence el mal. Bueno, y así por el estilo, ¿no? De hecho, con el perdón termina diciendo, así como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. En el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, vestidos de ágape, del amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Y fíjate que aquí está hablando de que el amor es el que une la paciencia con la benignidad, con la humildad, con el dominio propio, con la mansedumbre, con la paz. Es el amor. Es el vínculo, el enlace entre una cosa, entre una característica y otra. Entonces nos tenemos que vestir de amor, nos tenemos que vestir de Dios, porque Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Por lo tanto, vestíos de Dios, vístanse de Dios, que es el vínculo perfecto. En el 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz. La paz es importante también, porque Dios nos llamó a paz. Porque dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Nosotros hemos sido llamados a la paz, no a la violencia, no a la agitación, sino a la paz. Y finalmente sentencia, sean agradecidos. Una actitud de agradecimiento es una actitud que agrada a Dios. Las actitudes de queja no agradan al Señor. La queja constante, de hecho, molesta a Dios, lo irrita. ¿No me crees? Léete el Éxodo. Ahí tú vas a ver cuántas veces los israelitas se quejaron. Bueno, no cuántas veces, pero vas a ver algunas veces que se deben haber quejado más, porque no están los 40 años descritos en el Éxodo. Pero vaya que se quejaron. Y los que se quejaron murieron en el desierto, querido. No llegaron a la tierra prometida. Entonces, es más, el mismo Moisés, con una actitud de protesta, ni siquiera él entró a la tierra prometida. Entonces, una actitud de agradecimiento es importante. No es poca cosa, es muy importante
para agradar al Señor. Así que empieza a ser agradecido por lo que tienes. No te fijes en lo que no tienes. Lo que no tienes, el Señor algún día te lo dará si es que es su voluntad. Pero por lo que tienes, sé agradecido. Finalmente, y ya para terminar, en el versículo 16 y 17, dice lo siguiente. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Fíjense, habla de que la palabra, la Biblia, more, viva abundantemente en nosotros, en nuestros corazones, que la hablemos. Cada circunstancia que nosotros tengamos en casa, en el trabajo, busquemos el versículo adecuado para buscar la respuesta, porque ahí la vamos a encontrar, en la palabra de Dios. De hecho dice, enseñándoles y enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. O sea, enseñándose y animándose unos a otros con la palabra de Dios, con toda sabiduría. Fíjense, ser sabio, queridos, no es decir unas palabras bonitas y una frase, digamos, estructuralmente compleja, ¿verdad? Y razonable. No, eso no es sabiduría. La sabiduría yace o está inminente, digamos, en la palabra de Dios. Y cuando yo uso la palabra de Dios para dar respuesta a todas mis circunstancias, entonces yo estoy siendo sabio. Ahí en ese momento. Cuando yo empiezo a elucubrar, ¿verdad? Frases que empiezo a mezclar, no sé, de Paulo Coelho, ¿verdad? De Jean-Paul Sartre, mezcladas con Einstein y con un toque de no sé, de algún filósofo, de Sócrates. Entonces la gente del mundo, wow, van a decir, este tipo es sabio, y si me dejo una barba larga, ¿verdad? Que parezco comunista, entonces más todavía, ¿no? Soy como más intelectual y eso aplaude el mundo, pero para Jesús eso es basura absoluta, porque lo que vale es la palabra de Dios. Eso es lo que realmente importa, no lo demás. De hecho dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, alabando a Dios, adorando a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que ha hecho, por lo que va a hacer, confiando que la voluntad de Dios es buena para ti, que el propósito de Dios para ti es excelente. Ni siquiera te lo has podido imaginar. Tú crees que tú vas a alcanzar la cúspide siendo el dueño de una empresota, el gerente general de una gran empresa transnacional, y de repente el propósito de Dios no es ese. De repente el propósito de Dios es otro, y te voy a decir algo. Esa idea de lo que uno cree, que es donde uno va a alcanzar la plenitud, a veces está equivocada. Y la plenitud la puedes conseguir en las cosas más sencillas. O que son muchas veces el propósito para el cual tú naciste, el propósito que Dios te dio. Que hay gente que tiene el propósito de ser el dueño de la multinacional, ¿verdad? Pero por supuesto que sí. Pero yo no sé si ese es el propósito para ti o para mí. El propósito tal vez está en predicar la palabra, que yo creo que es, por ejemplo, parte del propósito conmigo, predicar su palabra. Y yo no estoy hablando de tener una iglesia de 10,000 miembros, no. Yo estoy hablando de predicar la palabra. Así nomás, predicar. Y entonces, y tal vez es allí donde yo encuentro mucha más satisfacción, por ejemplo, que en la empresa de ingeniería. Ahora, necesito la ingeniería para vivir, obviamente, pero tal vez la pasión, el propósito de Dios está más allí. Está más tal vez hacia hacer otra cosa. No lo sé, son cosas que hay que ir descubriendo. Y tú tienes que preguntarle al Señor también, así como lo hago yo, o lo estoy haciendo, cuál es su propósito, porque además el propósito puede variar. Para un tiempo puede ser una cosa y para otro tiempo puede ser otra.
Entonces yo puedo alabar a Dios, ¿verdad? En mi corazón, cantando en mi corazón con los salmos e himnos y cánticos espirituales, como por ejemplo en las alabanzas que ponemos al principio y al final de las predicaciones, que como he dicho otras veces, no se trata de requisitos ministeriales, ni como teloneros de una obra teatral o de un concierto, porque esto nada tiene que ver con eso. Tiene que ver derechamente con entrar en la presencia de Dios, ser agradecidos, alabarle, porque el Señor es el único digno de toda la alabanza. Finalmente, en el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio de Él, o sea, te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por medio de Jesús. Y todo lo que hagas, de palabra o de hecho, tu trabajo, lo que dices, hazlo todo en nombre del Señor Jesús. Todo conságralo a Jesucristo, tu trabajo, tu hobby, todo lo que tú tengas, conságralo al Señor. Ahora, tenemos que ser sabios también, hermanos, ¿no? No es que yo me voy a meter al Facebook, Señor, yo te consagro el Facebook, Padre, ¿no? Y estoy 2 horas metido ahí viendo tonterías. No, eso no es una manera adecuada. Eh, eh, nosotros debemos pasar tiempo en la presencia del Señor. Redes sociales, videojuegos, de todo este tipo de cosas, lo único que hacen es perder el tiempo. Y, eh, y lo verdaderamente importante, que es crecer espiritualmente, crecer como persona, no con libros de autoayuda ni nada de eso, sino estoy hablando de crecer con la palabra de Dios, en la palabra de Dios, abundando, como dice aquí, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Bueno, eso es lo que realmente al final, después de los 70, 80 años que tú vivas en este planeta, al final eso es lo que cuenta. Todo lo demás queda aquí, todo lo demás no sirve para nada, todo lo demás es terciario, ni siquiera secundario, pasajero, totalmente pasajero, temporal, no sirve. ¿Quieres invertir para la vida eterna? Invierte entonces en la palabra con Dios, en la palabra de Dios, invierte tiempo con el Señor.